Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a subir a una montaña para visitar las ruinas de Nueva Plevrona. Pero primero tenemos que pedir que nos abran. Las ruinas de Nueva Plevrona quedan en Grecia, en el oeste de la región central, a 250 kilómetros de Atenas, 51 de Patra y 9 kilómetros de la ciudad de Mesologi. Vamos a visitar sus murallas y una de sus puertas, su teatro, sus múltiples cisternas, el ágora y vamos a acabar el paseo con un poco de historia. La muralla de la ciudad tenía forma rectangular, con 7 u 8 puertas según qué fuente y 31 torres. Tiene 2.360 metros de largo, de los cuales se preserva 1 kilómetro en muy buen estado tanto por dentro como por fuera. La puerta por la que entramos al recinto es la puerta sur. En la cercanía de la puerta se conservan los cimientos de múltiples edificios públicos, de los cuales no se ha podido identificar su uso. Y también se conserva una cisterna de 6 por 7 metros. El teatro se encuentra a 130 metros de la entrada. Tiene 26 metros de ancho. Del teatro se conservan 15 filas de asientos, aunque se cree que llegó a tener entre 25 y 30. Algunos de los asientos están tallados directamente en la roca. Y una característica única de este teatro es que se incorporaba parte de la muralla y de una torre defensiva. Las gradas tenían 4 escaleras, 2 en el centro y 2 en los costados. El teatro aún no fue totalmente excavado. Evidentemente, el agua potable era una de las preocupaciones principales de esta ciudad. Y la evidencia es que tiene muchos depósitos de agua en toda su extensión. El mayor de estos depósitos tiene 30 metros de ancho por 20 de largo y se encuentra al noreste del teatro. Las divisiones interiores que vemos han sido restauradas. Al noreste de esta cisterna se encuentran otras 4. La más grande de 14 metros por 8. Tenía una estoa de 62 metros de largo, de la cual solo se conserva la base. Alrededor se ven algunos depósitos de agua y restos de otros edificios. También vimos los restos de un pequeño templo semicircular muy parecido al dedicado al dios Dionisos, que queda en Drosía, al norte de Atenas. Antes de irnos, un poco de historia. De acuerdo con la mitología, el área fue nombrada en honor a Plevronas, hijo del fundador de Etolia, Étolo. Antes de la nueva Plevrona existía una vieja Plevrona. Se cree que quedaba cerca de Neo Hydragogia, un suburbio de la ciudad actual de Mesologi, 2 kilómetros al sureste. La
vieja Plebrona era en verdad vieja. Su nombre apareció en una tableta de arcilla micénica, escrita en lineal B, encontrada en Pilos, aunque los restos encontrados no confirman semejante antigüedad. Homero la nombró como una de las 5 ciudades etolianas que participaron en la guerra de Troya. La vieja Plebrona fue totalmente destruida durante la guerra entre el 236 y el 233 a.C. por el rey Demetrio II de Macedonia, también conocido como Demetrio el Etoliano. La nueva Plebrona se construyó en el 234 a.C. a más de 200 metros de altura y tuvo gran prosperidad durante el periodo helenístico, pero luego de la batalla de Actio en el 31 a.C., muchos de sus habitantes fueron forzados a mudarse a la ciudad romana de Nicópolis, que queda a unos pocos kilómetros al norte de la actual ciudad de Preveza. Lamentablemente no hay transporte público para llegar a este yacimiento. Se puede visitar de miércoles a lunes y tiene un horario de 8 a 3 de la tarde. La entrada normal tiene un costo de 3 euros y los estudiantes y desempleados entran gratis previa acreditación. Si están visitando la zona y quieren ver más ruinas, recomendamos. A 15 kilómetros al sureste se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Calidón, que también tiene muy buenas vistas, así como un teatro cuadrado. Y 27 kilómetros al oeste se encuentran las ruinas de la ciudad amurallada de Heníadas, que tiene unas murallas, un teatro y un astillero excelentemente conservados. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.